Buenos días. Bueno, buenos días. Estamos hoy en la jornada que representa el Ecuador del curso y hoy toca principalmente hablar o mejor dicho, que nos hablen las cajas. Van a estar las tres principales cajas de ahorros, Caja Madrid, por ir por orden, la Caixa, Caja Madrid y Bancaja, y, por supuesto, el presidente de la Confederación de Cajas de Ahorros, Juan Ramón Quintás, que está aquí con nosotros. Juan Ramón Quintás, como notaréis por su acento cuando empiece a hablar, los que no le conocéis, es un gallego neto, y lleva ya muchos años primero de director general y luego de presidente de la CECA, y el año que viene le toca ya jubilarse. Desde luego es muy interesante y muy esperada su intervención porque con lo que está cayendo pues es muy esperamos que nos cuente su punto de vista y que nos desvele algunos de los entresijos que hay en el mundo de las cajas. Bueno, nada más, Juan Ramón, por supuesto, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. Durante los últimos años este curso coincidía con un evento que tienes normalmente en Londres todos los años y este año, afortunadamente, esa es la semana que viene, creo. Por lo tanto, tenemos la suerte de tenerlo aquí. Muchísimas gracias de nuevo y te doy la palabra. Muchas gracias. Perdón, sí. Bien, efectivamente, en años anteriores, con solamente uno como excepción, me era imposible acudir a esta reunión porque coincidía con mi consejo de administración, uno que celebramos todos los años en una oficina en el extranjero de la CECA, ¿no? Lo compensábamos teniendo otra reunión con APIE en Madrid un día distinto que normalmente era en el último trimestre. Y lo hacía así porque, lo de compensarlo, porque este es un foro que me agrada extraordinariamente asistir. Y no son meras palabras de cumplido, sino que es una razón de puro egoísmo. Es decir, es una ocasión que permite explicar a quienes luego transmiten a toda la opinión pública cuál es la razón de las posiciones que se mantienen pública o privadamente. Y esto explica también la orientación que le voy a dar a mi exposición. Y le ruego que tomen buena nota de ello. Es decir, mi propósito está en que quede totalmente claro lo que es la posición de la Confederación Española de Cajas respecto, digamos, de los dos problemas más interesantes que se pueden plantear alrededor del título de esta reunión, es decir, en relación con la situación del sector financiero español y en relación con la economía real española. Son esos dos grandes temas que los comentaré de acuerdo con estos tres epígrafes. El primero es una visión de cómo podemos ver a grandes líneas el futuro inmediato que nos espera. En segundo lugar, qué podemos decir sobre la situación del sistema financiero en ese contexto y, finalmente, la pregunta más relevante para alguien que procede del sistema financiero en relación con la economía real. Les hago esta aclaración al principio porque normalmente cuando uno ha tenido que dedicar muchas horas a un tema y cuando cree profundamente en lo que dice, a veces se apasiona. Y a lo mejor pueden creer que mi intervención es de tipo reivindicativo. Quintás exige al Gobierno que no va a haber nada de eso, aunque me apasione. Simplemente trataré de explicarles el por qué defendemos unas cosas y no otras. Y entonces les ruego que deflacten mi expresión si llego a apasionarme, porque lo que trato es de ser muy claro. Y ese es mi propósito fundamental en esta reunión y también en el coloquio en el que, por supuesto, estaré en condiciones de aclarar cualquier otro tema que no haya tocado aquí por no considerarlo como un tema crucial o de relevancia para estos asuntos y que pueda hablar sobre el mismo. Bien, entonces, sin entretenernos más, puesto que tenemos un moderador con carácter teutón y me ha dicho que no pase de la media hora, vamos a introducirnos sobre el tema. Miren, paso por encima, pero lo tengo que mencionar aquí porque es una de las claves de la explicación. Creo que todo el mundo acepta ya, a lo mejor hace un año no lo pensaba así, que el sistema
bancario español, cajas y bancos. Cuando diga sistema bancario son cajas y bancos. Es uno de los más solventes del mundo, hasta ahora. Seguimos con una posición de fortaleza en cuanto a solvencia que es verdaderamente extraordinaria. Pero, sin embargo, también todos sabemos que los tiempos que nos aguardan son tremendamente difíciles y van a erosionar significativamente esa posición. Es fundamental comprender ese doble aspecto, porque si no el problema no se resolverá adecuadamente. Bien, ¿cómo podemos resumir ese futuro que nos aguarda? Pues miren, el analizar cuál puede ser la evolución en los próximos 5 años de la economía española se presta a muchos ejercicios. Yo he hecho el mío propio, pero al ser parte podía parecer una versión interesada. Por ello he cogido de todos los que se han elaborado el que se acerca más al mío propio y que, por lo tanto, no necesito ni un solo minuto para defenderlo porque no es mío. Es por una de las 3 mejores consultoras del mundo. No puedo decir el nombre porque me han pedido que lo reserve ya que no han publicado todavía el trabajo. Pero bueno, les digo que no coincide exactamente con el mío porque ustedes se darán cuenta que yo soy un poco más pesimista, sobre todo con respecto al próximo año 2010. Yo creo que la economía española no va a recuperar tan pronto tasas de crecimiento más aceptables y la morosidad, por lo tanto, llegará un poco más alto de lo que dice ahí. Pero de todos los que yo he visto y han pasado por mis manos, y les aseguro que son bastantes, este es el que me parece mejor construido como escenario base. Bien, de ese escenario base se pueden derivar unas consecuencias inmediatas para el sistema bancario español. Cajas y bancos es lo que han hecho estas personas. Entonces, la línea que tienen azul es la evolución año tras año de los ingresos recurrentes, es decir, quitando todas las plusvalías, beneficios extraordinarios por venta de títulos, quitando todo eso, lo que queda de ingresos recurrentes, ingresos de negocio típico, nos lo va dando la línea azul. Hasta el año 2008 es rigurosamente exacto, son las estadísticas del Banco de España. Y una segunda aclaración, negocio recurrente en España. Es decir, aquí está todo lo de la banca en España, pero no la banca en México o en Brasil o en Reino Unido. Es decir, esto es negocio recurrente en España. ¿De acuerdo? Bien, naturalmente esa línea azul, como ven ustedes, crece al principio, pero cuando la economía española empieza a tropezar, pues esta línea empieza a bajar. ¿Por qué? Por un doble efecto. Es decir, el negocio cae al bajar el ritmo de actividad de la economía española y, además, los activos no rentables del sistema bancario aumentan. Es decir, pues los activos con los que nos quedamos al ejecutar hipotecas, los activos inmobiliarios con los que nos quedamos en dación de pago de deuda, etcétera, etcétera, son activos que no son rentables y, por lo tanto, los ingresos recurrentes ceden. Esa es la línea azul. Y como ven ustedes, se calcula aquí que la recuperación empieza entre el año 2010 y 2011 a nivel internacional, en España un año más tarde, pero ven entonces ustedes que conforme va cediendo la mala situación económica, esta línea azul vuelve otra vez a subir. ¿Qué es la línea roja? Pues en parte también recoge la evolución económica a la que me estoy refiriendo. La línea roja son las pérdidas, para que nos entendamos muy rápidamente, por morosidad. Es decir, las pérdidas como consecuencia del deterioro de los activos que está provocando el paro, no se pagan hipotecas, la quiebra de empresas, no se devuelven los préstamos, etcétera, etcétera. Y hasta el año 2008, de nuevo, son datos estrictamente reales, los de las estadísticas del Banco de España. Y a partir de ahí resultan de aplicar la circular contable con la cual tenemos obligación, bancos y cajas, de calcular nuestra morosidad a esa evolución económica. Y, como ustedes se darán cuenta, la situación es un tanto preocupante, porque fíjense ustedes que la distancia, la diferencia entre la línea azul y la línea roja es exactamente lo que tiene el sistema bancario español para pagar todos sus gastos, desde nóminas a alquileres de oficinas, y además lo que le pueda quedar de beneficio. Si ustedes se fijan, en el año 2008 esa brecha, ese gap entre las dos líneas era grandísimo. Y por eso pudimos pagar a ojo de buen cubero 29.000 millones de costos, lo que ha costado todo nuestro gasto de explotación, y además nos han quedado de beneficios recurrentes pues una buena cantidad de miles de millones. Pero como ustedes se darán cuenta, esto se estrecha y este año
No hay la menor duda que seguiremos teniendo beneficio, además de cubrir todos los costos, pero observen ustedes cómo el año 2010 se convierte en una especie de ojo de aguja, una brecha muy pequeña, que tal como la tenemos ahí, no daría ni para pagar los gastos de explotación. Si eran 29.000 millones y aquí la diferencia, pues a ojo de buen cubero, pues de 28 a 36, 8.000, con 8.000 yo no pago 28.000. Luego esto quiere decir que en principio va a haber pérdidas en el año 2010 en el sistema bancario español. Unas entidades no lo tendrán y otras lo tendrán, pero como conjunto es lo que resulta ahí. Puede ser que no sean tanto como parecen porque evidentemente están todos los beneficios no recurrentes sin computar ahí. Luego incluso alguna entidad que pueda parecer que va a tener pérdidas, como tienen activos de los cuales con su venta pueden generar plusvalías, pues no las van a tener. Pero esto sirve para que, digamos, el político y el profesional financiero sepan que el año 2010 es un año incómodo y piensen que se puede hacer con ello. El año 2011, la angostura del paso se ha suavizado, pero todavía sigue siendo un año incómodo y, digamos, del 2012 vemos que el sistema habría recuperado ya su capacidad de generar beneficios. Permítanme que les haga dos consideraciones. Un ejemplo. Imaginemos por un momento, seamos optimistas, que la lucha contra la crisis en España tiene tal tremendo éxito que la crisis ya no está en nuestro territorio el año que viene. Este problema no existe. No existiría ya este problema. La línea azul iría por arriba, la línea roja se achataría hacia abajo, no teníamos problema. Es decir, si la política económica en este país funcionara con éxito, no hay problema en el sistema bancario. Ese ojo de aguja volvería a ser un paso amplio por el que el sistema bancario español discurriría cubriendo todos sus costos y con beneficio. Otra cuestión también fundamental para entender el problema. Si el sistema bancario, si en lugar de ser bancos y cajas, miembros de un sector extraordinariamente regulado como es el sistema financiero, fuéramos, por ejemplo, pues fabricantes de coches, no habría el menor problema. Porque este gráfico solamente nos diría que durante 2 años, o a lo sumo 3, había pérdidas. Pero el nivel de solvencia es tan elevado de bancos y cajas españoles que podían absorber tranquilamente esas pérdidas sin ningún problema y al cabo de 3 años volver a obtener beneficios. ¿Cuál es el problema por la razón de ser entidades financieras? Pues que una entidad financiera no basta con que sea solvente, en sentido ordinario de la palabra, que el activo valga más que el pasivo, que es lo que rige para una empresa normal, sino que en España el activo tiene que ser un 8% superior al pasivo. Es decir, no basta con tener un capital positivo, sino que tiene que superar el mínimo que fija la regulación, que es el 8%, bueno, de los activos ponderados, no nos vamos a meter en tecnicismos. Entonces, ¿esto quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que las pérdidas, aquí sí que puede haber un problema al tratarse de cajas y bancos, porque aun manteniendo la solvencia, es decir, teniendo más activo que pasivo, siendo capaz de hacer honor a todas sus deudas, si el neto les cae por debajo del 8, el Banco de España los tiene que intervenir. Y eso ya es ya se puede imaginar lo que es eso, ¿no? Sobre todo porque el Banco de España, que es uno de los mejores bancos o el mejor banco, el mejor supervisor del mundo probablemente, es magnífico como supervisor, pero entre sus funciones no está la de gestionar. E intervenir significa gestionar. Luego, este es exactamente el problema que tenemos. Y es un problema resoluble. Y es un problema que ha centrado toda la atención de CECA. ¿Por qué? Porque esto a nosotros nos parece que tiene 2 recomendaciones inmediatas. La primera es, hombre, parece razonable que si estamos hablando de entidades que en su inmensa mayoría van a ser solventes en sentido ordinario de la palabra todo el tiempo, y además van a volver a serlo desde el punto de vista de capital regulatorio en 2 o 3 años, parece razonable que en esos 2 o 3 años, en lugar de ir por la vía de la intervención, se le pueda dar una ayuda temporal que recuperará a continuación, con costo entonces nulo para el Gobierno,
para atravesar ese circuito. Y en segundo lugar, hombre, es que quizás no sea necesario que el trago sea tan duro, porque a lo mejor, aunque hemos hecho muchas cosas bien en España, hay alguna que hemos hecho mal y estamos a tiempo de rectificar. Y si lo rectificásemos, la línea roja bajaba y el paso quedaba más ancho. Y este es un punto muy importante. Un punto muy importante porque cuando en otros países del mundo las entidades financieras están intentando todos los trucos contables imaginables, y no miremos lo que están haciendo en Alemania, para pasar sin que se les vean sus vergüenzas, no me gustaría que se pensase que en España, cuando hablamos de la circular contable, estamos jugando al mismo juego. Es algo completamente distinto, es pedir que las cosas se hagan bien, como se han hecho bien en otros aspectos. Me explico. Ustedes saben que la crisis acompaña los 2 siglos y medio de evolución del capitalismo. Y sabemos también que desde 1914 la frecuencia de las crisis se ha duplicado. Y sabemos también que la intensidad y el costo para las sociedades que las viven se ha incrementado, que la crisis media tiene un costo del 16% del Producto Interior Bruto y las grandes crisis rebasan holgadamente el 20 o el 25% y son el equivalente a un conflicto militar, a una guerra, en destrucción de riqueza y de bienestar. Esto quiere decir que las crisis en una economía capitalista son cada vez más frecuentes y cada vez más peligrosas. De vez en cuando, en el año 29 cayó una de este tipo, de vez en cuando ocurren enormes crisis, pero lo cierto es que incluso la crisis normal está acentuando su problema. Y dado que la que estamos viviendo es uno de esos grandes momentos de crisis, pues la investigación sobre las crisis se ha profundizado notablemente en los últimos 24 meses, ¿no? Y se han llegado a ciertas conclusiones. No les entretengo porque si no perderíamos el tiempo para cosas más interesantes en este foro, pero sí que les diría que todo el mundo está de acuerdo que lo que hay que conseguir es modificar algo en el funcionamiento normal del sistema capitalista para reducir la probabilidad de crisis, reducir su frecuencia o al menos reducir su impacto, moderarlas. Y parece que la solución más recomendable, el propio G20 la ha hecho suya, es la de tener una regulación del sistema financiero anticíclica, que apriete mucho, que tire mucho de la rienda en los momentos del boom, de la expansión, para cortar esa expansión y que se afloje considerablemente en los momentos de caída. España lo hizo en parte de su regulación. Todo nuestro sistema de reservas genéricas es justamente eso. En momentos de expansión llenamos el cajón y en momentos de caída sacamos del cajón provisiones. Pero no en todo. Una parte importantísima de esta circular contable fue hecha pensando en frenar la expansión en el año 2004, si me falla la memoria, e incluso diría debió haber sido mucho más fuerte para frenarla de verdad y que no estuviéramos ahora donde estamos. Pero claro, lo que se hace para frenar una economía, mantenerlo cuando está cayendo la economía, es añadir leña al fuego. Es decir, en estos momentos, en ese aspecto de la regulación, es procíclica en España. Y lo que pedimos es, seamos sensatos, hagamos por lo menos una regulación neutral, no procíclica. No debemos crear daños, pérdidas ficticias cuando las reales ya son para llenar todos los sacos que uno quiera. No voy a entrar en el detalle, lo podemos hablar si quieren en el coloquio, pero en fin, considerar que un préstamo hipotecario en 2 años hay que cubrir la totalidad de las pérdidas que se producirían en 20 y al 100% cuando jamás un piso llega a valer 0, parece para cualquier ciudadano que es una exageración en su cuantificación y una concentración absurda en el tiempo, en estos 2 años difíciles justamente. Entonces, digamos, si la circular contable se modifica haciéndola razonable, como está en otros países del mundo, sin pedir laxitud, haciéndola solamente razonable, esta curva disminuye y se ancha ahí. Luego, los 2 problemas sobre los que hemos estado hablando y que son clave para resolver este problema es, 1, la revisión de la circular contable y 2, cómo debe ser el fondo de, como le quieran llamar, fondo de reconstrucción ordenada bancaria, no recuerdo exactamente las siglas, el FRON, ¿no? Bien, bueno, esto es simplemente que el último informe que ha hecho el Fondo Monetario Internacional sobre España, aunque no da las curvas y tal, llega a una conclusión parecida. Es un stress test, sin embargo, como calcula el paro demasiado bajo, el 17%, si me falla la memoria, podemos considerar que es un escenario base, como el caso anterior, y entonces vemos que
serían escenarios análogos y los resultados son parecidos. Según ellos, 20 entidades, cajas o bancos, en los próximos 2 años, su capital caería por debajo del 8%. Y esas 20 entidades representarían aproximadamente el 20% de cuota del sistema. Más o menos, para que se haga una idea, algo menos que lo que suponen el Bilbao y el Santander juntos. Es decir, es una cuantía considerable de la que estamos hablando. Y esto no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, en su último informe, en el anexo técnico. Bien, entonces, esquema para una gestión pública inteligente. Ya sé que algunos de ustedes me van a decir que inteligente es un adjetivo no predicable de gestión pública, pero, sin embargo, que no encontré una forma más compacta de transmitirles de lo que quiero hablar ahora. Es decir, ante un problema de este tipo, ¿qué es lo que cabe esperar que haga la autoridad? Bueno, pues yo creo que son 4 cosas muy claras. La primera, oiga, aquí estamos jugando, es una especie de partida de tahúres y cada gobierno está intentando salvar como pueda su sistema bancario. Por favor, vigíleme mucho lo que se está haciendo fuera, porque si se descuida me pueden poner fuera de juego con instrumentos de competencia desleal. Hemos tenido algún ejemplo, como la extensión de la garantía de depósitos en Irlanda y en Alemania de forma no coordinada con el resto de las administraciones, que provocó un inicio de fuga de depósitos de España y que el Gobierno corrigió inmediatamente, modificando aquí también la garantía de depósitos. Son estas cosas que claramente tiene que vigilar nuestro Gobierno. En segundo lugar, y este es el punto más importante, está claro que si usted ayuda temporalmente a las entidades que puedan tener problema, pero entidades solventes, yo jamás pediría que se ayudase a una entidad no viable. Entonces usted se va a quitar de encima el problema de tener que cumplir con la ley, intervenirlo, gestionarlo y a ver qué sale de su gestión de 20 entidades, con un 20% del sistema bancario español ahí. Es que eso es realmente extremadamente inquietante. Entonces, este es el punto crucial, porque si este se hace bien con ese fondo, el penúltimo punto, apoyo a procesos de saneamiento, se reducirá a muy poquísimas entidades, las que realmente se revelen como inviables. Y entonces habremos reducido el gran problema a un problema muy manejable, muy manejable. En cuanto a saneamiento, no tengo nada más que decir porque España lo ha hecho muy bien. Con el Fondo de Garantía de Depósito, es decir, con entidades inviables sabemos muy bien lo que hay que hacer. Liquidarla, fusionarla con otra, etcétera, etcétera. Todo eso nos lo sabemos muy bien, lo hemos hecho repetidamente de forma brillante, por lo tanto, ahí no hay nada que hablar, sabemos el catecismo todos. Y finalmente, y no voy apenas a mencionarlo porque la primera vez que lo mencioné, como no es habitual hablar de esto, hablé tanto que creyeron que era mi punto fundamental y es totalmente accesorio. No es accesorio, es importante, pero no es de las cosas que yo creo que se deban considerar urgentes, ni siquiera la más importante. Y es lo siguiente. Miren, estamos viviendo una crisis de naturaleza absolutamente excepcional. Y es conveniente cubrirse sobre el riesgo de desastre. De igual forma que todos tenemos un seguro de incendio con nuestra casa y no queremos que vaya a arder mañana, pero ese es nuestro pequeño plan de contingencia privado, particular para nuestra casa, pues también los gobiernos tienen la obligación, cuando aparece un riesgo, aunque sea bajo, de fenómenos devastadores, deben cubrirse frente a ese riesgo. Porque la probabilidad de ocurrencia es muy baja, pero cuando se presenta, si no se está preparado, es terrible. Es decir, oiga, mire, yo sobre este tema no voy a hablar, ni me tienen que decir nada, pero alguien tendrá que preocuparse de eso. Pero les insisto aquí, no es de esto de lo que quería hablar, ni entonces ni ahora. Es simplemente un recordatorio a quien tiene que tomar nota de que esto hay que hacerlo, ¿vale? Pero no es lo que más me preocupa, ni me preocupa de ningún modo. Bien. Entonces, de lo que yo les he dicho, y pensando ahora en lo del fondo, el FROM, ¿qué habría que decir con respecto a las entidades? Mire, hablo perfil dinámico de la entidad. Aquí me refiero a lo siguiente. Esta entidad, si no se le hace ninguna ayuda, ¿cómo sería su solvencia a lo largo de los próximos 5 años? ¿Vale? Por eso dinámico, no es hoy, es en los próximos 5 años, los próximos 3 años, esa entidad ¿cómo es? Si es una entidad que mantiene alta solvencia, señor autoridad pública, olvídese de ella. Ni se le ocurra tocarla, ni ayudarla, ni nada. No tiene problema ninguno.
olvídese. Si es una entidad sin, digamos, sin problemas, pero que su solvencia está ya muy cerca al mínimo regulatorio, a lo largo de esos 5 años, esa entidad no necesita ninguna ayuda. Y si usted no quiere que haga algo distinto de lo que hará como buen gestor, olvídese de ella también. No necesita nada de usted, no la perturbe. Si usted no quiere que haga algo que a ella no le conviene. Si usted quiere que haga algo que a ella no le conviene para mantener esa solvencia ajustada, entonces sí que tendrá que hacer algo, pero eso hablamos luego. El punto fundamental, una entidad que es viable, pero que va a pasar dificultades esos 2 años. Y aquí sí que es lo crucial. Es decir, aquí es fundamental que usted diseñe un sistema de ayuda temporal, es decir, que usted va a recuperar al cabo de X años, a la estrategia optimizadora de esa entidad, ya incluso pensando no solamente en cómo pasar esos 2 años, sino cómo se posiciona mejor para el escenario post-crisis, porque ese escenario post-crisis va a ser diferente en varios aspectos al escenario antiguo que conocemos. Por ejemplo, las entidades vamos a trabajar con mucho menos apalancamiento y el ritmo de crecimiento de la economía mundial va a ser más bajo. Esto quiere decir que el nivel de ingresos va a ser más modesto. Esto quiere decir que tenemos que adelgazar los costos. Sin ningún problema con la crisis, ya no tiene nada que ver con eso. Estoy hablando de escenario post-crisis, 2015. ¿Tengo que posicionarme con respecto a eso? Pues bien, si vamos a hacer una labor de afinamiento de estas instituciones, procuremos que no solamente se estén ajustando al 2010-2011, sino que se estén posicionando a esos nuevos escenarios. Y finalmente, no viable, insisto, no voy a hablar sobre esto porque todos sabemos lo que hay que hacer, ¿vale? Cuando una entidad no es inviable, pues la tendrás que intervenir, habrá que buscar que alguna entidad con compensaciones se haga cargo de ella o lo que sea, lo que hemos hecho brillantemente muchas veces en este país, con cajas y con bancos, sobre todo con bancos. Bien, entonces vamos a hablar del FROB, es decir, ¿cómo vemos nosotros que deben ser las condiciones que tenga un FROB para que tenga éxito en esta función que es la vital? Voy a ir un poco por encima, si hubiera duda en alguna de las cosas, pues le rogaría que me lo preguntasen en el coloquio. Porque creo que ya en la segunda parte, que es como extender el crédito, ya no tendré tiempo y ya no voy a hablar de la segunda parte de la intervención. Pero al menos esto que quede claro. Miren, fundamentalmente, aunque hay otros matices, por centrar un mensaje fundamental, esto tiene que ser un fondo diseñado con la mente de un gestor, un fondo flexible, no un fondo diseñado con la rigidez típica de un funcionario. Porque estamos actuando sobre entidades que se mueven en mercados libres. Y actuamos con criterios de optimización que es minimizar el costo público. Luego estamos claramente en un problema de gestión. Y un problema de gestión significa tener instrumentos flexibles que puedan adaptarse a la diferencia de casos que se le van a plantear a la Administración. Entonces, todos estos son explicaciones de a qué me refiero con flexibilidad. En primer lugar, en su utilización. Debe ser un fondo que no solamente sirva para respaldar financieramente el acto de intervenir una entidad. ¿Por qué? Porque hemos visto que el grueso del problema, que bien resuelto anula el problema, es justamente dar ayudas temporales a entidades que son viables y, por lo tanto, no hay razón alguna legal para pensar en una intervención. Luego, fijémonos que tiene que tener al menos esta dualidad de aplicabilidad. En segundo lugar, en cuanto a los compromisos de las entidades, todos hablamos de las fusiones, yo mismo, pero que no se nos vaya a la cabeza pensando que la reestructuración solamente significa fusiones. Porque en algunas ocasiones hay otro tipo de reestructuración que es o más accesible o el únicamente accesible para esa entidad o el más ventajoso. Les pongo un ejemplo. Porque en Norteamérica y en Gran Bretaña se están dando reestructuraciones. Entonces, una de las reestructuraciones, al lado de las fusiones que también se da, es lo que se llama la focalización. ¿Qué es la focalización? Que claramente en ese escenario post-crisis, las estrategias se tienen que basar en las fortalezas y no tanto en la compensación de debilidades. Esto quiere decir, dicho de una forma muy resumida, que, por ejemplo,
En cuanto a mercados, las entidades en Norteamérica se están replegando de los territorios donde no son fuertes, y ellos suelen entender por ser fuertes ser uno de los 4 o 5 mejores jugadores en ese territorio. Entonces, que yo tengo 3 oficinas descolgadas en tal territorio, las cierro. Se está produciendo un repliegue hacia las zonas donde yo soy el mejor o uno de los mejores, porque sé que los costos fuera de este territorio de fortaleza no los voy a poder cubrir con ingresos en el nuevo escenario. O, por ejemplo, fortaleza en procesos. Una caja o un banco es muy bueno en algunas casas. Concretamente, en España, en distribución minorista probablemente seamos las instituciones mejores del mundo, bancos y cajas de ahorros, comparado incluso con venta de consumo con grandes almacenes. Pero en general esto se da en toda la banca minorista. La distribución es uno de esos procesos que domina a la perfección. Esa es tu fortaleza. En cambio, como entidad informática normalmente eres mediocre. Pues olvídate del proceso informático, externaliza ese proceso y vuelve a concentrarte solo en aquello en lo que eres mejor, donde eres fuerte. Y eso es lo que se está produciendo el outsourcing, aumentando su intensidad en los Estados Unidos. Esto es una reestructuración profundísima y que a alguna entidad puede ser lo mejor que pueda hacer. Entonces, a mí me parece fundamental, se lo he dicho antes, que ya que les damos una ayuda como sociedad española, ya que le damos una ayuda a unas entidades para que pase un mal trago, aunque nos lo devuelvan, es una ayuda, forcémoslas a que se preparen magníficamente para los escenarios post-crisis para no tener que volver a ayudarlos en los próximos 20 años. Pero, oigan, no seamos de pensamiento único y pensemos que reestructuración igual a fusión. Las fusiones son uno de los instrumentos más importantes de la reestructuración. No vayan a decir Quintasio poner fusiones, no, soy un firme partidario de las fusiones inteligentes. Pero sé que hay otras muchas cosas que permiten la reestructuración y que pueden ser más necesarias incluso que la propia fusión. Entonces, no nos olvidemos, hay que ser flexible. Plan de viabilidad, exigirlo sí, pero oigan, para cada entidad concreta, fijémonos si estamos hablando de absorciones, fusiones o de cooperación, otra posibilidad, incremento de la cooperación con otras entidades, focalización en procesos o en mercados, o bien simplemente aumento de la productividad. Es decir, hay entidades que seguramente, a poco que se pongan a estudiar, descubrirán que la productividad de su plantilla está por debajo claramente de la media del sector. Ahí hay muchísimo que hacer. Y esto ni es fusión, ni es repliegue de mercado, aquí es simplemente pues, aumentar la productividad, quitar las ineficiencias internas. Todo eso debe ser la flexibilidad con la que se aborde el fondo los problemas. En tercer lugar, en cuanto a ámbito espacial, se trata de preparar óptimamente para escenarios futuros. Y cualquier restricción no económica, no racional que se ponga a ese proceso de optimización va a producir resultados inferiores. Y en España tenemos una restricción muy clara, que es la influencia de las comunidades autónomas sobre las decisiones estratégicas de las cajas, en este caso. A los bancos no les afecta eso. Concretamente me estoy refiriendo a que un proyecto de fusión puede ser vetado por una o dos comunidades autónomas. Esto quiere decir que puede haber procesos de fusión óptimos que tengan que ser abandonados y recurrir en cambio a second best, a segundones, menos eficientes, por una restricción que no tiene nada que ver con la racionalidad económica. Entonces parece que esas rigideces no deberían existir. ¿Por qué? Porque esas rigideces están marcando un claro camino del sistema bancario español en la parte que corresponde a las cajas hacia el peor, no me gustaría, porque tengo muy buenos amigos en ese país, pero hacia uno de los modelos más ineficientes que hay de sistema bancario en el mundo, que es el sistema alemán, en donde concretamente está dividido regionalmente el ámbito de decisión para muchas entidades financieras. Y concretamente es uno de los grandes temas, el Fondo Monetario Internacional se lo ha puesto recientemente sobre la mesa, que tiene que afrontarse en este país. Sería triste que lo que realmente ha sido hasta estos momentos el sistema bancario más eficiente del mundo, que es el español,
se le permitiese una deriva que nos condujese a un modelo obsoleto que en el único país en el que subsiste va a ser probablemente abandonado en los próximos pocos años. Esa fragmentación del mismo. Bien, y también la emergencia de proteccionismos regionales que provocarían una desviación de los procesos de reestructuración. Y con esto yo creo que casi podemos acabar. También en cuanto a los instrumentos, ¿por qué? Yo siempre pongo como ejemplo lo de aval de preferentes, porque me parece que es un sistema muy limpio, muy claro, muy claramente inteligible, que no tiene costo para el erario público, etcétera, etcétera. Pero, de nuevo, no seamos monistas intelectualmente, no seamos de pensamiento único. Es decir, oiga, es que hay una gama muy amplia de vías de actuación que las hemos visto aplicar en otros países en los meses recientes. Y probablemente no todas las entidades encontrarían que el mismo instrumento, ni el propio gobierno, es el más idóneo para el caso. Entonces, no olvidemos toda la inmensa gama, que aquí he puesto muy resumidamente, pues las preferentes, las acciones, los bancos malos públicos o privados, los esquemas de garantía de activos, etcétera, etcétera. Oiga, hay una enorme panoplia que yo ahora pediría autorización para todas, porque en este momento no puede ser negada, ya que todas ellas están siendo aplicadas en Europa en estos momentos. Y, en cambio, dentro de 6 meses probablemente nos dijeran que no alguna de ellas, si entonces queremos utilizarla. Por lo tanto, creo que también tenía que ser flexible en ese aspecto el fondo e incorporar, aunque no se utilicen, una amplia gama de instrumentos, flexible entonces también en cuanto a los instrumentos. Y, finalmente, algo que puede parecerles tonto, pero que al final a veces el éxito o el fracaso de un plan reside en esto. No me lo redacten con una especie de rigor típico de la rigidez funcionarial. Es decir, no digan ustedes, les pongo un ejemplo, no digan ustedes, cualquier entidad requerida por la autoridad para ello tendrá 1 mes para presentar un plan y, además, cualquier desviación del mismo en el futuro provocará la inmediata intervención. ¿Por qué? Porque si usted pone eso, le garantizo que va a tener que intervenir a muchísimas entidades. Porque en 1 mes no se puede hacer un plan seriamente. Y si cualquier desviación del mismo va a llevar a la intervención, usted se está metiendo en un túnel del que va a maldecir cuando el plan esté funcionando. Luego, sea inteligente y ponga condiciones que le permitan actuar con flexibilidad a la vista de las condiciones que se vayan presentando. Bien, y para cumplir con el moderador, la segunda parte que era, y se lo resumo para que sepan de qué se trata, lo siguiente. Claramente las entidades financieras españolas se enfrentan a un futuro incómodo, tienen que hacer frente a retos claramente de reposicionamiento estratégico, su propio desapalancamiento, etcétera, etcétera, y eso les va a llevar a un posicionamiento en el que quizás el crédito que fluya desde ellas a la economía sea más bajo de lo que el gobierno o la sociedad pudiera desear. ¿Qué puede hacer usted en ese entorno? Esta es la segunda pregunta, pero la dejamos para el año que viene. Muchas gracias. Es probable que te la hagan ahora. Sería muy largo. Bueno, Ángel Gómez Escorial. Ya viene, ya viene. Buenos días, señor Quintas. Ángel Gómez Escorial, Banca 15, Carta Confidencial. Bueno, decirle que los rumores sobre la sanidad de las cajas están muy presentes. Se habla de que si hay muchas o pocas, incluso algunos escriben cifras. Lo que yo ahí creo es que sí tendría que haber de una vez una respuesta sobre esa cuestión, porque mi impresión es que se está creando una inquietud que tal vez, examinando verdaderamente la situación de las mismas, no tendría por qué ser. Yo comprendo que es muy difícil hablar de problemas, primero porque a lo mejor hasta no se conocen, pero que sí que es verdad que yo creo que desde la presidencia de la CECA sería muy importante, o al menos yo no lo he percibido, aclarar cuál es esa situación e incluso, no sé si ponerle nombre y apellidos, pero sí cuantificarla. En cualquiera de los casos, yo le aseguro que efectivamente esa presión de rumores sobre el mal estado de las cajas
sí está demasiado presente en toda la actividad financiera y, desde luego, en la cuestión de la opinión pública. Gracias. Bien, comparto completamente su descripción de la situación. Es decir, creo que por razones que se me ocultan o que si intuyo, la verdad prefiero no creer en eso que intuyo, pues desde hace ya, pues yo creo que más de un año, estamos presenciando un intento, digamos, de desmoronamiento de la imagen de las cajas. Y además le digo de que todos los esfuerzos realizados en ese terreno no tienen éxito alguno. Es decir, ¿cuántas veces hemos comparado milimétricamente, por ejemplo, la exposición al riesgo que más preocupa a los medios, el riesgo inmobiliario, y nos encontramos con que, por ejemplo, pues la diferencia está en el riesgo verdaderamente preocupante, que es el de promotores, en solo un 20% entre cajas y bancos? O que en el crédito constructor es incluso mayor en los bancos que en las cajas. ¿Cuántas veces vemos eso reproducido en los medios? Nunca, nunca. ¿Que hay riesgos? Por ejemplo, el riesgo en México, un país que está al punto del éxito total, en el que las cajas no tenemos nada significativo, otras instituciones financieras sí. ¿Cuántas veces lo vemos en los medios? Nunca. Simplemente, el último ejemplo. Resultados de cajas y bancos en el primer trimestre. En la misma página, del mismo medio, arriba pone. La banca consigue que solamente caigan un 21% los resultados y tal y cual, y no dice en ningún momento que todos los bancos han disminuido su beneficio. Y abajo dice, solo 9 cajas consiguen aumentar el beneficio. Digo, coño, esto no es simetría. Arriba caen todos, nadie dice nada. Abajo hay 9 que no solamente no caen, sino que aumentan. Y el título es, solamente 9 cajas consiguen aumentar el beneficio. Y además, la caída, que ahí se pinta bastante con tintes negros, es del 23 en lugar del 21. Oiga, es que yo creo que hay una especie de obsesión que no atiende a la realidad. Podría usted decir, hombre, pues esto se puede resolver de una forma. Pues como se hizo en Norteamérica, se puede hacer un stress test y que los resultados sean públicos. Nunca me he opuesto a eso, pero no se me ocurre ninguna otra forma. Y aún así, seguro, porque, por ejemplo, lo de que 9 aumentan y ninguno, y todos caen, es un hecho, y nadie lo comenta, seguro que salen los stress test y seguiremos viendo la doble vara de medir. Pero algo habrá que hacer, ¿no? Sí, sí, pero ya me dirá, yo hago todo lo que puedo, que es dar todos los datos que tengo. Pero si doy los datos que tengo y se me valoran con una regla distinta a la que se valoran a otros, oiga, pues eso ya no soy yo el que valora, yo doy los datos. Creo que nunca pueden decir que haya dado un dato falso, nunca en la vida, ni que haya ocultado el dramatismo de las situaciones. Recuérdense ustedes que en el año 2007, cuando yo dije que nos adentrábamos en tiempos de niebla y miedo, me pusieron casi todos a caer de un burro, como dice mi nieto, ¿no? Por catastrofista, antipatriota y todo eso. Y hubo también otra parte que dijo que no había crisis y que en abril ya estaríamos en plena expansión. Y esa falta de simetría en el tratamiento es una y otra vez. Yo no puedo más que hacer que lo que estoy haciendo, que es diciendo siempre lo que honestamente considero que es la verdad, incluso cuando me perjudica. Pero ya no puedo entrar en cómo se me valora, no lo puedo hacer. Ahí tiene un caso concreto. En el año 2007, un sector anunció que nos entrábamos, además recuerdo, y ha sido recogido por muchos medios, anuncié que probablemente entraríamos en una recesión. Y me dijeron, una locura. Porque entonces lo bonito era decir que no había recesión para que cotizase bien la acción en bolsa. Yo nunca he ocultado los problemas a los que nos enfrentamos. Pero no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Si recogen lo que digo, será para criticar. Este no se enteró, catastrofismo, etcétera, etcétera. Bueno, es lo mismo. No me queda mucho tiempo y pienso los meses que me quedan seguir manteniendo la misma norma de decir lo que pienso. Y ya queda en sus manos luego las valoraciones. Te van a dar el premio a la transparencia, te pasa. Me lo están dando todos los años.
Lo que sí les agradecería, decir esto solamente como explicación, no tengo el menor interés en entrar en discusión, ni en conflicto, ni en contraposición, ni contra nuestros competidores, los bancos, ni contra el gobierno, nada de eso. Lo único que aspiro es a explicar la situación para que en este país quien tiene la obligación de hacerlo tome las medidas correctas. Es lo único que me interesa, lo único por lo que sigo en el puesto, lo único que realmente me motiva. No pierdo el tiempo discutiendo con nadie, de verdad, nada, en absoluto. Me aburre completamente. Sí, hola señor Quintas, soy Juan Tejón de Noticias 4. Bueno, usted ha explicado, digamos, cómo puede ser el futuro financiero en los próximos meses con diferentes informes, pero yo quisiera saber, en realidad, cuál es su opinión personal. Es decir, en su opinión, ¿cuántas cajas pueden ser intervenidas en el próximo año? Porque me imagino que usted tendrá una opinión o tendrá una manera de verlo, ¿no? Igual que la tendrá el propio gobierno que, de otra manera, pues no habría creado el FROB. Sí, bueno, lo que ocurre es que es una pregunta muy difícil de contestar por una razón que enseguida se le hará evidente, y es la siguiente. Lo que vaya a pasar depende de lo que el Gobierno haga en política económica general, primera razón. Eso es lo fundamental. Si aquí se consigue reenderezar la economía española, olvidémonos, no hay problema. No hay problema. En segundo lugar, de que el fondo se diseñe de forma flexible. Y en tercer lugar, que la circular contable se diseñe de forma adecuada. Si es así, yo le diré que las entidades, cajas o bancos que podrían tener problemas serios, si es así, si la política económica es adecuada, si la circular contable se diseña razonablemente y si el fondo de ayuda es flexible, yo creo que nos sobrarían varios dedos con una mano para contar las entidades, cajas o bancos. Ahora, si se hacen mal las tres cosas, preparémonos porque viene el diluvio. No les oculto la verdad. Es un momento de enorme responsabilidad, que si se hacen bien las cosas, no hay problema. Porque afortunadamente partimos de una base sana y los medios son muy claros. Pero si seguimos perdiendo el tiempo, oigan, esto puede ser un problema. Sí, buenos días. Soy Miguel Portilla, de ABC. Mi pregunta es para que me precisara un poquito. Me ha parecido entenderle que al menos 2 años van a tener pérdidas el sistema bancario español, pero que esas pérdidas están referidas sobre todo a la banca aquí en España. ¿Eso quiere decir que al menos los 2 grandes bancos podrían salvarse porque tienen gran negocio fuera? Bueno, depende de lo que pase fuera, ¿eh? Yo prefiero tener un moroso en Albacete que en Guadalajara mexicano, ¿eh? O sea, eso depende de cómo vaya fuera. Pero bueno, no quiero meterme con los demás. Si digo el negocio de España es porque esta consultora hizo el esquema así. Entonces, efectivamente, su pregunta es pertinente porque si lo que tienen fuera les va mejor, si lo de Inglaterra, Estados Unidos, Chile, México, etcétera, va mejor, eso funcionarían como las plusvalías, los beneficios extraordinarios les ayudaría a compensar. Si va peor, y algún país irá peor que en España, alguno de estos países que he citado le irá peor que en España, entonces puede ser que la situación sea peor aún. Pero bueno, no entro en eso porque no es mi problema, afortunadamente. Sí, hola, buenos días. Aquí detrás. Virginia Zafra, del Diario Público. Señor Quintas, usted ha hablado de una doble vara de medir. El otro día la AEB aseguraba que los bancos españoles no van a tener pérdidas, entonces la medida aritmética me da que solo tendrán pérdidas las cajas. ¿Esto es así? Les recuerdo que a finales del 2007 garantizaron que no iba a haber crisis en España y que en la primavera del 2008 estaríamos en plena expansión. La AEB. Gracias. Buenos días, señor Quintas. Soy Max Jiménez, del Periódico de Cataluña. Dice usted que el Banco de España es un buen regulador, pero no es un buen gestor, o por lo menos no es gestor. No sé si le parece que la posibilidad de que el Banco de España entre en las cajas a través de las cuotas participativas con derechos políticos y, por lo tanto, tenga opción de gestionar en las cajas es una opción adecuada desde su punto de vista. Y, por otra parte, cuando se está refiriendo a la circular, lo que está diciendo es que se eliminen las provisiones genéricas, simplemente.
Bien, vamos a ver, quisiera ser muy preciso en este tema, puesto que la relación que tengo con el Banco de España es magnífica y no quisiera deteriorarla. Cuando yo afirmo que no es buen gestor, simplemente me ajusto a lo que ellos mismos revelan con sus hechos. Cuando se interviene Banesto, nombran a un profesional para gestionarlo. El señor Sáez no era un funcionario del Banco de España. Cuando interviene en Castilla-La Mancha, nombran como gestor a un exdirector general de Cajas que no era un funcionario del Banco de España. Es decir, el Banco de España es el primero que sabe que si son una entidad profesionalmente excelente, lo son en lo que es su obligación estatutaria, que es inspeccionar, supervisar, no es gestionar. Lo que ocurre es que cuando intervienen se encuentran con la necesidad de gestionar y lo han resuelto tradicionalmente cogiendo siempre grandes gestores de la banca o de las cajas. Pero eso vale solamente cuando son 1, 2, 3, 5 entidades. Si son 20, ¿de dónde sacamos 20 gestores excelentes en un momento que los necesitamos ansiosamente los propios bancos y cajas? Esto es lo que me preocupa a mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es tanto una crítica a una falta de habilidad que no tiene por qué tener nuestro Banco de España, porque no es un gestor, sino que el instrumento por el cual normalmente lo ha compensado, que es contratando a profesionales gestores del ámbito privado, si son 20 entidades, esto no va a ser posible, por lo menos con el nivel de calidad al que nos tiene acostumbrado. Y ya, entonces, ya ve que esto no tendría necesariamente relación con lo de las cuotas participativas, pero si quieren se lo menciono también. Miren, como les decía antes, uno de los instrumentos posibles es lo de las cuotas participativas. Evidentemente, si lo que es equivalente a las acciones en un banco podían ser cuotas participativas en las cajas, y yo creo además, piensen ustedes, que el gran problema en Estados Unidos fue que se dieron ayudas sin controlar su buen uso. A mí no me parecería mal que temporalmente las cuotas participativas tuviesen derechos políticos durante el tiempo que dura la intervención, durante el tiempo que dura la ayuda excepcional, como instrumento para vigilar. Fíjense, en tal caso no sería un cambio del modelo al que me opondría, sino que sería simplemente una vía de control del buen destino de los fondos públicos. Son cosas distintas. Y no sé si me hizo alguna otra pregunta, perdón. Las provisiones. No, lo que digo es que se calculen razonablemente, es utilizando lo que los técnicos llamamos el coeficiente de severidad. El coeficiente de severidad es lo que se va a perder realmente de un activo que uno tiene como garantía, pongamos así como ejemplo. Entonces, claro, oiga, si el máximo histórico es el 30%, ¿por qué me ponen el 100%? ¿Por qué voy a reconocer un 70% de pérdidas que no voy a tener, según me dice toda la evidencia estadística? Es decir, lo único que digo es eso, oiga, obligue a reconocer solamente las pérdidas que es probable que se tengan. Es decir, no penalicen creando pérdidas ficticias, lo cual en cambio es muy bueno en momentos de expansión, porque si yo penalizo, entonces provoco la contracción del crédito de esa burbuja que se está creando. Ahora, si yo penalizo un momento en el que la gente dice no hay crédito, ¿qué es lo que va a pasar? Piensen ustedes mismos. No solamente es que suba la morosidad, significa que es un mayor estímulo para que se cierre el grifo. Perdón, ¿cree que habrá respuesta a esa expectativa? Perdón, dígame. Que si habrá respuesta por parte del Banco de España. Sí, estoy convencido que el Banco de España está considerando muy seriamente y muy razonablemente el problema. Lo que pasa es que evidentemente no se puede cambiar de golpe esto porque se podría ver como un cambio, es decir, por algo que nunca he pedido, que es introducir lasitud en la regulación. Entonces, lo que tratan de hacer es justamente lo que les digo, poner en sus puntos, a lo mejor ni siquiera cambiar la circular contable, sino que su interpretación sea razonable. Y a mí eso me llega, no necesito que me... ¿De acuerdo? Aquí, Miguel Mendieta, del periódico 5 Días. Ayer el secretario general de UGT, Cándido Méndez, llegó a proponer que si el Estado compra cuotas participativas con derechos políticos en las cajas, que sería conveniente que se quedara de forma permanente en los órganos de gobierno. ¿Qué le parece esta posibilidad? Bueno, yo no he leído, nunca hago declaraciones sobre declaraciones, le puedo decir mi posición, ¿no? Miren, como les decía antes, el modelo de Caja de Ahorros español perfectible, y nosotros mismos desde la CECA hemos pedido
reformas, y muy recientemente hubo un acuerdo unánime del Consejo de Administración, entonces, por lo tanto, perfectible, pero aun siendo perfectible, con mucho es el mejor que existe en el mundo de cajas de ahorro, no hay la menor duda. Nadie tiene un récord de éxitos como el que hemos tenido. E incluso esto que estamos viendo ahora tan negro, verán ustedes como dentro de 10 años es un mal recuerdo simplemente, de un sector que entonces volverá a estar en plenitud de su capacidad y de su función social y financiera, ¿no? Entonces, hombre, cambiarnos a un modelo que pueda ser banca pública híbrida, realmente el track record de éxitos de la banca pública en el mundo no ha sido como para entusiasmar. Entonces, no me encontraré nunca entre los que estén promoviendo ese tipo de reforma, ¿no? Cambiemos de banda. Lalo. El pasado lunes la ministra explicó, creo que por primera vez de forma extensa, cómo va a ser el FROP o las líneas generales del FROP. De lo que usted supongo que leyó o de lo que ha conocido estos días, ¿qué opinión le merece? ¿Qué opinión general le merece? ¿Cree que es un esquema que se adapta sustancialmente a lo que piden o echa en falta alguno de esos instrumentos que parece que no está contemplado, como las preferentes, ¿no?, avaladas por el Estado? Gracias. Mire, yo no he tenido tiempo de leer las declaraciones aquí porque he tenido 2 días muy agitados, pero sí, en cambio, digamos, he tenido la oportunidad de una conversación muy sincera con la vicepresidenta y le quiero decir que encontré su posicionamiento muy razonable y supongo que es el que habrá tenido aquí, ¿eh? Es decir, yo hasta que veo hasta la letra pequeña no doy bendiciones, nunca, pero quiero decir que no podría pedir más de su planteamiento inicial del problema, y no encontré ningún punto de desacuerdo importante en nada de lo que se habló, y a iniciativa mía se tocaron los temas que podían ser más conflictivos. Entonces, naturalmente tengo que reservar mi opinión hasta que vea, digamos, el texto que va al Congreso, pero yo en principio creo que la orientación es razonable. Las últimas preguntas. Losada. Hay 3. Después de esas 3 ya nada más. Hola, buenos días. Soy Luis Losada, Intereconomía. Yo quería ver si nos podía aclarar algunos conceptos de lo que ha llamado administración inteligente. Por ejemplo, eso de entidades viables pero con dificultades, ¿qué significa? Las que pueden estar debajo del 8% de solvencia, las que están ya, las que pueden estar en 2 años. ¿Cuál es el criterio para diferenciar esas que son ayudadas con cuotas participativas y las que son intervenidas? Y después, no sé si usted entiende el término suspender la ley de cajas, pero como en esa conversación con Salgado seguro que lo habrán planteado, igual nos lo puede traducir. ¿Qué significa que una ley en vigor puede quedar en suspenso? Bien, vamos a ver. 3 cosas que me ha dicho. En primer lugar, yo me refiero siempre a entidades, cuando hablo de viables, a entidades que, en primer lugar, mantienen la solvencia en sentido económico, no en sentido de regulación financiero, permanentemente. Y, en segundo lugar, que en su plan de viabilidad demuestran que incluso desde el punto de vista de la solvencia financiera regulatoria del 8%, también lo van a estar en un plazo de 2-3 años. Entonces, estas son las que diríamos entidades viables. Son entidades que, a la vista de la extrapolación razonable que puede hacer la entidad y controlada por el Banco de España, depurada por el Banco de España, queda más allá de cualquier duda, claro, que esta entidad no tiene nada más que un problema temporal de cumplimiento, por ejemplo, del capital regulatorio, si hace todo lo que en este momento pudiera ser conveniente. Permítame que le ponga un ejemplo para ver hasta a qué me refiero. Imagínense ustedes por un momento que es una entidad que su problema, para ponerlo sencillo, su problema es que tiene 1000 personas más en servicios centrales. Imaginemos que no tiene ningún otro problema. Y que en estos momentos es solvente. Y que incluso puede pasar raspadito estos 2 años absorbiendo las pérdidas de morosidad que pueda tener. Sin embargo, esta entidad dice, oye, pero de todas formas llevo un muerto encima.
llevo 1000 empleados de más encima, que en el escenario post-crisis al que me voy a enfrentar, compitiendo con entidades que se habrán adelgazado en costos, lo voy a pasar muy mal. Entonces, yo si pudiera, prejubilaba ahora estos 1000 empleados, pero lo que me cuesta me hacía pasar por debajo del 8%. Pues yo creo que incluso este caso sería un caso en el que concebiblemente se podía pensar en una ayuda temporal y decir, oiga, mire, es muy razonable lo que me dices, eres una entidad solvente, es una entidad razonablemente eficiente, pero es una entidad que si tienes una aportación temporal de capital regulatorio, puede ser mucho mejor, la competencia aumentará en España, seremos nuevamente el sistema más eficiente del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, incluso una entidad de este tipo que puede estarse preparando para los escenarios post-crisis, yo la metería ahí, ¿vale? La diferencia entre una entidad ayudada y una intervenida para mí es muy clara. La intervenida es la que no cumple esta condición. Una entidad que viene con un plan y dice, mire, yo voy a ser viable porque fíjate haciendo eso, y el Banco de España, que para mí tiene merece todos los respetos como una entidad supervisora, y dice, hombre, esto es un cuento chino que me estás contando, esta hipótesis es incorrecta, esto es imposible para ti, tú no eres viable, a ti te tengo que intervenir, lo siento, lo siento. Entonces, para mí, en la viabilidad está la diferencia entre entidades que deben ser intervenidas u otra solución, pues claro, fijémonos que para mí el objetivo es el de minimizar el costo público. Entonces, vuelvo a la idea de la capacidad de gestión. Si a mi Banco de España intervenir a esta entidad, mantenerla a flote y liquidarla luego, me supone una pérdida de 5.000 millones, y en cambio hay una entidad que dice, yo asumo su gestión y todos los costos de su reflotamiento, la incorporo a mi masa patrimonial, pero me tienes que dar 1.000 millones, yo como ciudadano español le pediría al Banco de España que dé los 1.000 millones y se olvide, porque ahorraría 3.000 millones al contribuyente. Entonces, por eso digo, no tiene que ser necesariamente intervención. Si encuentro una salida más razonable, y siempre, por supuesto, de mercado, yo creo que esa otra salida de menor costo público debería ser adoptada. Me parece que le he contestado a todas las preguntas. No, Siguiente. La ley. Ah, sí. Yo no he oído esa expresión, no la he oído, pero no sé, yo supongo que querrá decir que no lo sé, eso se lo tendrán que preguntar a quien utilice esa expresión, pero creo que se referirá a que si una entidad entra en una situación excepcional, una ley o un decreto ley señala que mientras que dure esa situación excepcional no está vigente la otra ley. Pero claro, lo que no cabe pensar es que se suspende una ley sin que sea otra ley la que la suspende, O sea que es lo que entiendo yo, pero vamos, no sé más. Sí, señor Quintas, Jorge Emilio Maillo, del diario El Mundo. Yo, al hilo de lo que usted comentaba de esas ciertas obsesiones con el sector de cajas de ahorros, usted ha mirado hacia acá, pero a mí me gustaría que mirara también hacia el sector político, porque vino aquí el lunes la vicepresidenta del Gobierno, habló de ayudar, intervenir, reflotar cajas de ahorros. El presidente del Gobierno, 2 días antes de las elecciones europeas, el 7 de junio, volvió a citar a las cajas de ahorros y no citó a ningún banco. Los bancos no tienen problemas, son sanos, son las cajas de ahorros las que atraviesan dificultades. Entonces, quizá a lo mejor nosotros es que nos creemos lo que dicen los que creemos que tienen información, ¿no? Y demás. Sí. Mire, y usted cita a 2 personas que las consideramos amigos de las cajas. Yo recuerdo que había un político, le hablo de hace 30 años, que me decía, gallego como yo, Pío Cabañas, y me decía, Juan, con amigos así no necesitamos enemigos. La última pregunta, Barrón. Sí, yo quisiera pedirle la máxima claridad. Soy Íñigo Barrón, del País. Ya que lo ha dicho de una forma velada, me gustaría que lo dijera claramente. Si usted siente que la banca está intentando aprovechar este momento para dar un golpe mortal a las cajas, o no, porque yo creo que ya somos mayores para dejar de circunloquios, ¿no? Entonces, ¿usted cree que eso es así y con la colaboración de los medios, cree que eso está ocurriendo? ¿Cree que es el momento que usted está manejando ahora, aprovechando que está en un momento de sinceridad, como ha dicho, va a decir lo que piensa?
No, yo no hago nunca juicio de intenciones, porque hacer juicios de intenciones es injusto, ¿no? Nunca tiene uno la certidumbre, ¿no? En lo que sí me consta, porque de lo que me consta sí que puedo hablar, lo que sí me consta es en la actitud y comportamiento totalmente correcto y honesto de la AEB. Eso me consta. Bueno, pues hemos terminado la primera sesión. Dentro de unos minutos, Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, estará aquí. El 8,8 de Reuters, nos conocemos. Sí, por eso. ¿El 8,8 de tasa de morosidad es el que manejaba usted según el estudio o el que ya manejaba? No, vamos a ver, yo lo que manejaba para este año era el 7.